Bienvenidos a su programa, Holísticamente Hablando. Tu amigo Frank Cruz está contigo. Hoy vamos a tratar un tema muy especial e interesante. Se llama el inicio de la creación con el agua. Y es que siempre nos han informado acerca de cómo fue por allá, por el principio, por medio de películas de ciencia ficción, donde nos dicen que posiblemente existió un Big Bang, o si realmente existió el Dios, el Creador, o si nosotros venimos de la materia, o ya sea el mono y la evolución. Tanto así que son diferentes versiones. He preparado un material humilde y sencillo para mostrarte que de algunas maneras vamos a encontrar diosidencias con entidades y hasta con nuestro propio cuerpo, de que corrobora mi narración para que sea este material congruente. Pero sí, todos venimos de ese primer día de la creación. Nuestro Dios se contempló a sí mismo y creó a imagen y semejanza una primera cosa. Esa primera cosa que creó Dios está en la tabla de los elementos como el número 1. También esa primera cosa que hizo nuestro Dios creador posee el número atómico 1. Y parece mentira, pero nosotros en el planeta no le celebramos un día esta primera cosa. No le ponemos la importancia que lleva a ser el primogénito de nuestro Dios creador. Y nunca estamos pendientes de esta primera cosa. No nos las informa, no la vemos en las escuelas. Sí sabemos que está ahí, que existe, está en nuestro cuerpo a un 9.3%, pero en realidad esa primera cosa también tiene el número radio 53. Como ya pueden ver, hay alguna entidad, como son los masones, que usan esta simbología de 1.53 y sin apenas yo decirle o revelarle de quién es esa primera cosa que hizo nuestro creador, como ustedes pueden ver, ya estos individuos, esta entidad, saben esa información. Pero también tenemos a los hebreos que tienen otra simbología que se llama MEM, y eso significa el agua de la conciencia, el agua de la creación. Lo que quiere decir que esa primera cosa que hizo nuestro Dios creador es simplemente el hidrógeno. Y el hidrógeno, como su etimología griega lo dice en la primera parte de la palabra, hidro o haidor significa agua. En la etimología francesa de la segunda parte, genes, genética, generador, que produce. Es decir, el hidrógeno produce agua. Entonces, hablar de agua e hidrógeno es técnicamente lo mismo. Claro, no esta agua que tú estás acostumbrado a ver, puesto que el hidrógeno tiene la facultad de cambiar de aspecto, puesto, aunque es muy simple, y tiene solamente un electrón y un protón, no lleva neutrones, es bastante liviano. Cuando quiera puede ser un gas, puede ser sólido, líquido, se evapora, y también tiene otro aspecto dentro de nuestro cuerpo, porque dentro de nuestro cuerpo, a pesar de que tenemos un 9.3%, también somos 60% de agua. Pero realmente lo que le quiero explicar es que el hidrógeno es la base de toda creación, es la manifestación de la existencia. El hidrógeno fue esa primera cosa hecha por Dios y nosotros debiéramos darle la preponderancia, debiéramos saber qué realmente es esa primera cosa. Y es porque científicamente le llaman a las fusiones de ondas de hidrógeno, porque ellas vibran, cambian de aspecto, tales como frecuencia y sonido. Así como dicen en Génesis 1:2, después de crear los cielos y la tierra estaba vacía, estaba oscura, no tenía forma ni orden. Y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. Como pueden ver, se escucha en plural, aguas. ¿Y por qué coincide las aguas con lo que la misma simbología usan los hebreos? Puesto porque la creación en sí fue a base de agua. No la agua que tú entiendes, que tú ves, ya sea ahí afuera, sino en un diferente aspecto. Pudiera ser una agua lava, una agua completamente ya vuelta en llamas, una agua completamente calurosa que no es totalmente parecida al aspecto del agua que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de aspectos de agua. Pueden ver el océano Pacífico, el océano Atlántico. Ellas son la misma agua, el mismo hidrógeno, mas sin embargo cuando se juntan no se mezclan. Lo mismo que en el río de la China. Tienen dos tipos de agua que convergen, pero igual. Dos tipos de hidrógeno, pero no se mezclan. Entonces, el hidrógeno es la base de la creación, es la manifestación de nuestra existencia. ¿Y qué sucedió ya cuando está hecho el hidrógeno, esa primera cosa? Bueno, ahí vino entonces que el hidrógeno, como puede cambiar de aspecto, lo que hizo fue entonces que se cambió a H1
a H1 otra vez, el He2 no es más que el helio. El hidrógeno se ha convertido en helio. Pero ¿qué ocurre? Por lo que el hidrógeno se convirtió en helio, no deja de existir el hidrógeno, sigue siendo hidrógeno. Solo que cambió un aspecto y ya crea la segunda cosa. Es decir, ya el hidrógeno está, que es el quinteseno, y ahora viene entonces el helio, que es la esencia, y los dos están en la tabla periódica como número 1 y número 2. Lo que significa que el helio, entonces, como es una fusión nuclear, se vuelve una esfera. ¿Y cómo comprobamos que se vuelve una esfera? Muy simple. Cuando tú estás masticando una goma de mascar y tú asoplas, te vas a dar cuenta que no se forma ni un triángulo, ni un cuadrado, ni un rectángulo. Lo que se forma es una esfera. ¿Y por qué? Porque es la forma más simple de crear energía. Quiere decir que el hidrógeno, cuando se convirtió en helio se vuelve una fusión nuclear, y esa fusión nuclear es el Sol, es una esfera, es el Sol. Y todos los soles que podemos ver en el firmamento. Porque esa fusión nuclear al tiempo se vuelve un reactor nuclear. Y este reactor nuclear, que es el Sol, o los soles, todos los que están en el firmamento, con el tiempo, entonces, alimentándose ¿de quién? Del mismo catalizador, que es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, que sigue estando allá afuera, alimenta de combustible al helio. Helio ya es un reactor nuclear. ¿Y qué viene? Exactamente lo que ocurrió. Bang. Viene ese famoso Big Bang, y entonces viene completamente la creación. Y allí, ¿qué sucede? Ya vienen 116 nuevos elementos después de los dos que ya había hecho. Primero, el hidrógeno hecho por Dios, y el segundo, que fue el helio hecho del propio hidrógeno. Ya estos otros 116 elementos que se crean, entonces ya es lo que es nuestro cosmos, lo que significa el universo. ¿Y quién fue la tercera cosa creada? El litio. La cuarta cosa es el berilio, y la quinta cosa es el boro. Ahora bien, en la sexta cosa que se crea, esta es muy maravillosa porque comprende el 666. A ese número que muchas personas lo consideran como un número malo, es todo lo contrario. 666 es 18, que es la cantidad de % de carbón que tenemos en nuestro cuerpo, porque la sexta cosa es precisamente eso, el carbono. ¿Y por qué? Porque tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Por eso da 18, y esa es la cantidad que tenemos en nuestro cuerpo. Bien, entonces después de creado todos estos elementos, ya que ya son 118 que hay en la tabla periódica, en la tabla alquimista, que ustedes pueden ver después de lo que es el quinteseno, que es el hidrógeno, y la esencia, que es el helio. Entonces ya ahí se crean 116 elementos más y ya completan los 118 de la tabla periódica. Pero ahora bien, ¿por qué debemos de llevarnos de Génesis 1:29, donde dice, del árbol que da fruta, de la fruta que da semilla es que comerás? Es por varias razones. Primero, nos dicen que tomemos agua de la fuente, agua de los ríos y manantiales, y en realidad esa no es el agua correcta. Nuestra agua correcta la tenemos que masticar, debemos masticar el agua. ¿Y cómo es eso? Masticar el agua. Bueno, comernos un pepino o una sandía. ¿Y por qué? Bueno, múltiples razones. Cuando Dios dice, Génesis 1:29, del árbol que da fruta y la fruta que da semilla que comerás, y no explica nada porque Dios no explica. Si Dios explicara, entonces no fuera Dios. Pero para eso estoy yo aquí, un servidor de la luz, y sí te digo cuáles son las razones. La primera es, el agua de allá afuera no es compatible con nuestro cuerpo porque esa agua es H2O. Entonces, si entramos esa agua al cuerpo, el cuerpo la tiene que convertir a H3O2, es decir, 3 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mientras que esa agua que está allá afuera solamente tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero esa agua tampoco, la que está allá afuera, no tiene fibra. Muy bien. Entonces, ¿por qué también debes de masticar el agua, mejor dicho? Bueno, porque esta agua, si tú te comes una lechuga o un mango, esta agua tiene electricidad, porque también en ese Big Bang hubo electricidad, porque estamos hablando de electrones y protones. Entonces, esa agua tiene electricidad, tiene fibra, y lo más importante es que Dios, el Creador, inventó a las plantas precisamente para que ellas escojan los elementos que necesitamos en nuestro cuerpo, que son 102, y no vayamos a utilizar de los otros 16 restantes,
porque no va a hacer daño. Por ejemplo, el helio. Si tenemos hidrógeno, que es el que hace el helio, pero no tenemos helio en nuestro cuerpo. Imagínense si tendríamos helio en nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una fusión nuclear y tal vez volvernos un reactor nuclear y explotar? No, claro que no. Por eso no podemos consumir helio o los otros 15 más que están en la tabla de los elementos que completan los 118. Y solamente 102 es que tenemos que entrar nosotros en nuestro cuerpo. Es por eso que con las plantas, cuando comemos plantas, vamos a ingerir solamente los 102 minerales y elementos que necesitamos y los otros 16 no los vamos a tocar. Ya vieron entonces cuáles son los motivos por lo que se escribió en Génesis 1:29 que el árbol que da fruta y la fruta que tiene semillas que comerás. Y no sabía porque Dios no explica, pero ya con esta explicación tú entiendes ahora el porqué de las cosas y muchas otras más. Por ejemplo, cuando decíamos ahorita el sonido de muchas aguas, es porque tenemos diferentes tipos de aguas en nuestro cuerpo. Tenemos agua en el rince de la nariz, en las lágrimas de los ojos, en lo que es la saliva, lo que es también nuestra sangre y también lo que es el semen. En el semen nosotros tenemos un tipo de hidrógeno que es el Si12. Y este es muy especial porque también nosotros hacemos unos pequeños mini Big Bang dentro del cuerpo. Es decir, en la eyaculación del hombre, ¡bam!, ahí entonces sale un Si12 tipo de hidrógeno que es el semen. ¿Y qué hace? Produce otra vida, produce otro tú. Ahí entonces tú tienes tu hijo y es una extensión de ti mismo. Ya tú puedes ver cómo es que precisamente el hidrógeno es parte de esa primera cosa que hizo Dios. También cuando hablamos de muchas aguas, ¿ok?, es porque también en el vientre de la madre tenemos un tipo de agua que es el líquido amniótico que está en la placenta de la madre. Ese tipo de hidrógeno también es muy diferente, puesto que cuando estamos sumergidos dentro de la placenta de la madre, no estamos utilizando los pulmones, porque si no, entonces nos vamos a ahogar por inmersión. Pero los pulmones, sí, ya cuando se rompe la placenta, salimos al exterior y es donde viene esa respiración por pulmones. Que por cierto, te digo, tú no puedes decir yo estoy respirando. Nadie puede decir yo estoy respirando. La respiración sucede. La respiración no es tuya. Si tú la tratas de parar, te sofoca y tú ves que ella trata de entrar. ¿Por qué? Porque la respiración sucede. No digas yo estoy respirando. No, no. La respiración sucede. Ahora bien, cuando estás en la placenta de tu madre y no estás respirando por pulmones, ¿cómo lo hacías? Bueno, estás usando el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, Sushumna en hindú, lo que trata es que en la Biblia dice que si tú le dices a las montañas que se muevan, se mueven. Y es porque nosotros tenemos dos nadis diferentes, que son una respiración alterna que tenemos por los pulmones. Y ese es el sistema nervioso donde nosotros actuamos junto con el sistema circulatorio, respiratorio, todo en conjunto cuando hacemos esa respiración por el sistema nervioso central. Eso tú lo puedes hacer cuando haces meditaciones y en cualquier momento tú puedes regresar a esa respiración porque siempre está contigo, ya nunca se ha desaparecido. Simplemente, como dice ahí en la Biblia, tú le dices a las montañas que se muevan, que en realidad no es que decirlo. Tú simplemente comienzas a extraer inward, desde abajo del Muladhara chakra, el primer chakra hacia arriba, todo lo que es nuestras energías que tenemos, y entonces vas a respirar por el sistema nervioso central. Cualquier persona que ya está haciendo un tipo de yoga y meditaciones profundas, de esa es la manera que se respira, puesto que cuando usamos pulmones, y tú me dirás, oh, pero mi abuelito duró 120 años usando sus pulmones sin ningún problema. Sí, lo entendemos, pero en realidad es un sistema default, porque aunque tú no lo creas, vivimos en esta densidad, en este planeta, nosotros somos más superiores, que te voy a explicar más tarde. Por ahora, en cuanto a la respiración, cuando entra el aire al diafragma y también el que sale, pues se juntan y hacen prácticamente una turbulencia. Nosotros no lo sentimos y como tú dices, tu abuelito duró 120 años sin sentir ningún problema. Pero en realidad no es la forma correcta de respirar. Era cuando estábamos en el vientre de la madre y cuando tú puedes volver a regresar a ese tipo de respiración por el sistema nervioso central. Y estos dos nadis alternos que están aquí, Ida y Pingala, o simpático y parasimpático, son sistemas que simplemente estamos utilizando porque estamos en esta vida densa y material y por ende es la manera como funcionamos. Ahora bien, si tú quieres hacer otro mini Big Bang dentro de tu cuerpo, te lo voy a explicar ahora, pero te voy a mostrar también que en la naturaleza ocurren otros mini Big Bang. ¿Cómo? Cuando miramos a una montaña explotar, ¡bam!, y que sale esa agua hermosa, roja,
esa lava candente que sale, ese es otro tipo de hidrógeno, ese es otro tipo de agua. ¿Y cómo ocurrió? Después de crear los cielos y la tierra, Génesis 1:2 continúa, y la tierra estaba vacía, a oscuras, no tenía forma ni orden, pero el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. Como puedes ver, aguas en plural, lo que significa es que si son muchas aguas, entonces va a crear un sonido. ¿Ok? ¿Y por qué pasa eso? Es porque el hidrógeno cambia demasiado aspecto. Es porque científicamente se le llama a las fusiones de ondas de hidrógeno porque vibran y cambian de aspecto, tales como frecuencia y sonido. Entonces, ese sonido de muchas aguas, ¿en qué se convierte? Como en un murmullo. Ese murmullo, ¿qué representa? Bueno, se va a convertir en una voz. ¿Y esa voz quién es? En lo que es Revelación 1:15, la voz descrita. ¿Y qué es la voz descrita? El sonido de muchas aguas. Esa voz descrita, entonces se convierte en ¿qué con el tiempo? En la palabra. Se convierte en una palabra. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era la palabra. Y aquel que era la palabra era con el Dios. Porque Dios es la palabra. Eso lo que quiere decir es que en el principio se hizo al hidrógeno. Y aquel que estaba con el hidrógeno, que era Dios, es Dios la palabra. O sea, Dios es el hidrógeno. Es decir, el hidrógeno, Dios, agua, es la misma cosa. Podemos concluir de esa parte de la creación con Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Lo que quiere decir, el camino es el hidrógeno, ¿ok? ¿Y quién es la verdad y la vida? Es el helio, porque él fue el que hizo el Big Bang, él fue el que explotó. Espero que te haya gustado, Frank Cruz, holísticamente hablando, y nos vemos en el siguiente episodio. Bien, no olvides suscribirte para más contenido como este.